y se han encontrado restos humanos que corresponden a los primeros tiempos de ocupación. Hasta ahora, las investigaciones sugieren que nuestro país se pobló por el callejón interandino, cuando los glaciares de la última glaciación estaban en pleno retroceso. Este puente emergió en distintas épocas del Cuaternario, hace unos 70.000 años aproximadamente. Se debía cazar para comer. ¿Y cuál era la fuente de alimento? Los animales. Hola, buenos días, sean bienvenidos al programa del día de hoy. Las personas que ya llevan algún tiempo aquí en el canal conocerán que se inició este contenido cultural haciendo podcast. Es por eso que esta vez hemos decidido volver a ese formato, hablando acerca de unos temas muy importantes como lo son los primeros habitantes del Ecuador. Recordemos que la palabra Ecuador fue creada en el año de 1830 para llamar a lo que hoy es el territorio en el que vivimos. Antes de 1830, el término Ecuador no existía y se llamaba por diferentes nombres, como la Real Audiencia de Quito o también conocido como la Presidencia de Quito. Pero vamos a hablar acerca de el territorio y utilizaremos la palabra Ecuador para llamar a nuestro territorio. Recordándote que te puedes suscribir a este canal, te puedes también suscribir a mi canal de TikTok, donde se sube contenido extra a lo que tratamos aquí en los videos. También me puedes seguir en Instagram, estoy como Álvaro, y también en Facebook, donde tenemos la página del Chuya Gallardo. Y bueno, mis chuyas, comencemos. Aquí en el canal tenemos un video hablando de las primeras culturas del Ecuador, de sus actividades y de en dónde se desarrollaron, haciendo un análisis al libro de La breve historia del Ecuador aborigen de Enrique Ayala. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los primeros habitantes. Estos primeros habitantes aparecieron hace más o menos 10.000 o 11.000 años antes de Cristo. Las dataciones van variando de acuerdo a las investigaciones. Para datar la edad de ya sea una vasija o hueso, un pedazo de herramienta o cualquier objeto creado por los seres humanos, se debe realizar un estudio determinado y los tiempos van variando. Es hace 40.000 años cuando los primeros grupos humanos ingresan a América a través del estrecho de Bering. Existen varias teorías del poblamiento de América, pero la más aceptada es esta, la de la teoría del poblamiento por el estrecho de Bering. No podemos dejar a un lado otras teorías, como por ejemplo la de la Polinesia, la Melanesia. También hay una teoría autóctona que dice que el hombre americano apareció en Argentina o en las partes de Brasil. Entonces hay que realizar más estudios. Los científicos deben investigar acerca de este tema. La dificultad radica en que no existe bases escritas, porque estamos hablando de una etapa paleolítica en donde no existían esos registros, solamente evidencias de cultura simbólica, de cultura material o también representaciones del ser humano en ese tiempo. Vamos a hablar acerca de en qué se basa esta teoría del poblamiento americano por el estrecho de Bering. Nos situamos en la era cuaternaria. Esta era fue un periodo de grandes cambios en el mundo. En las etapas más frías de la era cuaternaria se formaron grandes glaciares que concentraban vastos volúmenes de agua congelada en los océanos. Esto provoca el descenso del nivel de las aguas.
y dejan descubierto grandes extensiones de tierra, que hoy día están cubiertas por el mar. El estrecho de Bering, que actualmente marca el límite entre Asia y América, fue durante la época más helada del último periodo de la Edad de Hielo, una amplia zona de tierras que unían Siberia con Alaska. Se cree que estos primeros seres humanos que pasaron de un continente al otro iban siguiendo a los animales, los cuales iban buscando nuevas fuentes de alimentación. Con los animales también se da el paso de los seres humanos, los cuales encuentran en América un nuevo territorio para descubrir y para poblar. Entre los dos continentes, el asiático y el americano, específicamente entre Siberia y Alaska, se forma un puente natural de hielo, que es posible caminar. Este puente emergió en distintas épocas del Cuaternario, hace unos 70.000 años aproximadamente. Por ejemplo, entraron por Alaska y se distribuyeron por América diferentes especies asiáticas. Después, como ya lo dijimos, hace aproximadamente 40.000 años empezaron a pasar grandes grupos humanos, los cuales veían a estos animales como una fuente de comida y por eso tenían que ser cazados. Recordemos que es una etapa en la cual la cacería, la recolección, la pesca y más adelante la agricultura forma parte importante de sus vidas. Se debía cazar para comer. ¿Y cuál era la fuente de alimento? Los animales. En la búsqueda de sustento, los grandes grupos humanos que llegaron descubriendo nuevos territorios y avanzaron por el continente americano, tuvieron que adaptarse a ese nuevo mundo. Después de muchísimos años de cubrir los enormes territorios de Norteamérica y también Canadá, avanzaron hasta buscar climas más provechosos y donde hay más recursos. Estos pequeños grupos de humanos, que ya se fueron dividiendo por lo que fue Norteamérica, pasaron a América Central y llegaron a lo que hoy es nuestro territorio. El hombre americano que comenzó a poblar todo lo que hoy es nuestro continente tuvo que pasar por varios lugares. Tuvo que visitar varios sitios que para ellos fueron nuevos y tuvo que adaptarse a ese nuevo mundo y buscar el beneficio no solo para él, sino también para los suyos. Gracias a estudios geológicos y climáticos y la labor de arqueólogos e historiadores, se ha podido conocer las formas de vida de nuestro territorio, hasta la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles, se da un antes y un después de la historia de lo que hoy en día es el Ecuador, porque los españoles traen su cultura, y con su cultura vino sus costumbres, sus hábitos, su religión, su lengua y su modo de vida. Para conocer cómo se produjo el poblamiento humano de lo que hoy es Ecuador, los investigadores han recurrido a vestigios de artefactos de piedra de esta época. Y se han encontrado restos humanos que corresponden a los primeros tiempos de ocupación. Hasta ahora, las investigaciones sugieren que nuestro país se pobló por el callejón interandino, cuando los glaciares de la última glaciación estaban en pleno retroceso. La Sierra Ecuatoriana, por su altitud y por sus condiciones geográficas, albergó, según las últimas investigaciones, a los primeros restos arqueológicos del Ecuador. Amplios bosques cubrían los valles y ofrecían múltiples recursos para los recién llegados, quienes encontraron diversidad de animales, entre ellos perezosos, llamas, armadillos gigantes, caballos, osos, ciervos, camélidos y tal vez mastodontes. ¿En dónde podemos ver una representación de estos mastodontes? Si ustedes han viajado a las piscinas del Tingo,
antes de llegar al balneario público del Tingo, podemos ver una representación de un mastodonte, justo en las faldas del Ilaló. El Ilaló albergó una de las primeras culturas que tuvo nuestro país, que es la cultura del Inca. También en la costa existió vestigios arqueológicos. Los vestigios muestran una escasa ocupación de la costa ecuatoriana, específicamente en la costa de Santa Elena, y se conocen muy pocos asentamientos de pobladores en la Amazonía. En todas las provincias de la sierra, desde Carchi hasta Loja, se han encontrado vestigios como puntas de flecha y otros artefactos. Pero hablemos un poco acerca del Inga. Esta cultura, si lo podemos llamar así, que se asentó en las faldas de lo que es la montaña del Ilaló. Hablamos que aquí en las piscinas podemos ver una representación de un mastodonte. Pero, ¿qué era la cultura del Inga? ¿O quiénes formaron parte de esta cultura? El sitio del Inga está ubicado en las faldas orientales del volcán Ilaló, en la provincia de Pichincha, a 2.550 metros de altura. Hasta ahí llegaron los primeros pobladores atraídos por la abundancia de recursos materiales. Estos recursos materiales eran dos, los más importantes. Primero el basalto y segundo la obsidiana. La obsidiana se forma por el enfriamiento de la lava. El Ilaló era un volcán. Actualmente el Ilaló es un volcán muerto, es decir, ya no tiene nada por dentro, ya no puede explotar. En las explosiones que se hizo en las épocas antiguas, la lava, al tener contacto con las diferentes fuentes de agua que existen en la montaña, se solidificó, creando la obsidiana. Con la obsidiana elaboraron diferentes utensilios como puntas de proyectiles, cuchillos, raederas, raspadores, entre otros. El sitio del Inga fue una especie de campamento que data del año 7000 a.C. Allí se cumplían diversas actividades como el raspado de la madera, el cuero y también los cuernos de diferentes animales. Ya vimos qué animales había aquí en lo que hoy es el Ecuador. Y también se elaboraba instrumentos de piedra. Si es que ustedes tienen la suerte de viajar al Ilaló, puede que en uno de esos viajes encuentren una punta de proyectil o un poco de obsidiana. Puede ser que la puedan encontrar. Existe una ruta muy interesante desde lo que es la iglesia en el parque de ahí del centro del Tingo hacia lo que es la cruz del Ilaló. Aproximadamente es una caminata de 1:30, 2 horas, de acuerdo con cómo esté su físico, en donde van a llegar a una cruz metálica que se encuentra casi en la punta del Ilaló. Para llegar a la punta del Ilaló tendrán que caminar un poco más, aproximadamente unos 30 a 45 minutos extra. Cuando vayan subiendo van a observar diferentes tipos de animales y también de plantas. Estas plantas, es lo más interesante, están catalogadas por un grupo de investigación del Ilaló. En la parte de abajo de cada una de las plantas van a encontrar la información y cuál es su uso. Podemos encontrar diferentes tipos de plantas, unas que son beneficiosas y otras que no. Como por ejemplo en la cruz del Ilaló van a encontrar lo que es el tomatillo. Este tomatillo tiene la forma de un tomate pequeñito, pero es venenoso. También hay otras plantas que son, por ejemplo, para la alopecia, que es la caída del pelo, para los dolores femeninos, para la picadura de mosquitos y diferentes tipos de plantas que son parte de nuestro patrimonio cultural. Antes, ustedes deben recordar, no existían nada de medicinas ni tampoco medicamentos, sino el ser humano tenía que buscar en el ambiente
cosas que puedan mejorar su salud. Pero ¿qué otras culturas aparecieron aquí en lo que es el Ecuador? No solamente el Inca fue la cultura predominante. Como habíamos visto en la costa, aparece la cultura de Las Vegas. Tenemos también en la cultura de Kubilán, en Loja. Tenemos también la cueva de Chopsí en el Azuay. Esta cueva de Chopsí es interesante. ¿Por qué? Porque literalmente es una cueva. Una cueva que está rellena de hollín. El hollín es este humo que se produce cuando se quema la madera. Entonces las investigaciones han visto que esa cueva era habitada, era un sitio donde había personas y toda la madera que quemaban todo el humo que sacaban era lo que se iba parte de arriba de las cuevas. Entonces si ustedes en algún momento visitan, van a observar este hollín, que era una evidencia irrefutable de que ahí hubo presencia humana. Aproximadamente estas culturas se desarrollaron entre los años 7000 y 9000 a.C. Se presentan restos de artefactos, no existen restos humanos. Los restos humanos más antiguos del Ecuador se encontraron en la península de Santa Elena. Las pruebas de radiocarbono determinaron que estos restos corresponden a los 6300 y 4600 a.C. Aquí ya vemos los primeros rasgos de un hombre ecuatoriano, como lo llamaban antes. Aquí aparece, por ejemplo, el hombre de Patalcalo, el hombre de Otavalo, el hombre de Punín, que son estos restos arqueológicos de personas que habitaron nuestro territorio. Eso lo vamos a ver en otro programa. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más de lo que es del Ecuador. En próximos programas seguiremos avanzando con la historia de lo que hoy es nuestro territorio. Hablaremos acerca de cómo era la vida de los primeros cazadores-recolectores. Estamos hablando de una etapa de prehistoria. La prehistoria se dio diferente aquí que en Europa. La historia propiamente dicha es una historia eurocéntrica, es decir, vista desde el punto de vista europeo. Tenemos que cambiar ese modo de pensar. Tenemos que buscar una descolonización de la cabeza, entendiendo que aquí en América la historia transcurre de manera diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, el periodo paleo-indio, el formativo, el desarrollo regional, los señoríos étnicos. En cambio, en Europa tenemos el paleolítico, el mesolítico, el neolítico, la edad de los metales y las primeras civilizaciones. Entonces, tenemos que ver que la historia es diferente, que la historia cuando llegan los españoles es una y antes de los españoles es otra. Como les dije, suscríbanse a este canal si les gusta este tipo de contenido. Déjame un comentario si conoces acerca de estas culturas. Si has visitado el Tingo y has visto este mastodonte, también déjame en los comentarios para saber cuál fue tu experiencia. Muchas gracias por quedarte hasta este punto y nos vemos el próximo programa. Adiós.